Hola, soy Gala Claro, bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo a Prince para recordarlo, repasar un poco su carrera, solo porque sí. Solo porque ha sido una gran influencia sonora en mi vida, de manera constante. Si hago números quizás, no es el músico que más haya escuchado, pero sí uno muy importante. Así que este será un recorrido subjetivo por Prince, repasando algunas canciones, discos, hitos y escándalos en su carrera. Prince editó más de 40 discos, tuvo una infinidad de proyectos, su carrera fue más que prolífica. Esto hace que sea una tarea difícil ponerse a analizar de manera exhaustiva y con detalle todo su trabajo artístico. Así que desde ya, si una vez que hayan visto el video y encuentran que hay alguna información que quisiesen agregar, me lo dejan en la caja de comentarios. Como siempre digo, el conocimiento es colectivo. La primera vez que vi y escuché a Prince fue con el video The Most Beautiful Girl in the World. Esta canción formaba parte de un EP de remixes de 1994, que se llamó The Beautiful Experience. Y posteriormente, el tema se encontraría en su 17º álbum The Gold Experience, publicado en 1995. Me crucé con esta canción como uno lo hacía la mayoría de las veces en los 90, vía MTV. Solo que yo tenía 9 años y el magnetismo de esta canción me causó una impresión increíble. La voz de ese personaje vestido como una especie de torero en tonos rojos me resultó impresionante. Todos los recursos que utilizaba Prince en esta canción, que podía pasar de una dulzura extrema cuando fraseaba súper falsetes o una voz grave y profunda en las partes habladas. Ese magnetismo quedó grabado para siempre en mi cabeza. Esa canción originalmente es una balada lenta, una especie de serenata, que Prince le dedicaba a su futura prometida Mayte García. Dato de color: la canción se interpretó durante el concurso de Miss Estados Unidos en 1994, pero no completa. Semanas antes se anunció ampliamente en noticias y revistas especializadas que una nueva canción de Prince se estrenaría en el concurso. Los anuncios mostraban a Prince sentado en una silla con un sombrero sobre la cara y a García de pie junto a su silla. La versión que quedaría en The Gold Experience es una remezcla, la batería es más nítida y presenta cambios instrumentales. También en esta versión se añaden efectos de sonido y pausas instrumentales. Aunque la mayor parte de la canción la canta en falsete, con Prince alcanzando notas extremadamente agudas, el puente de voz hablada lo muestra usando su voz normal, esa voz profunda y penetrante que mencionaba anteriormente. Además lo hace en un registro de barítono más bajo en un pequeño segmento. La canción sigue basándose siempre en una guitarra, en teclados y batería. El video para este single es romántico, exacerba fantasías, es hasta un poco naif, pero no por eso menos bello. Era el cliché en su máxima expresión, pero tenía algo también atrapante. Fue dirigido por Prince y el director y productor estadounidense Antoine Fuqua. La esencia era una serie de chicas y mujeres que veían imágenes de ellas mismas viviendo sus fantasías, mientras Prince interpreta la canción en una habitación. Se filmó en Paisley Park Studios y se estrenó el día de San Valentín de 1994. Para hacer el video, un año antes, Prince había publicado un anuncio en revistas estadounidenses, británicas, holandesas y españolas con un lema: soltero busca a la chica más hermosa del mundo para pasar la fiesta, y animó a todos los interesados a enviar videos o fotos a Paisley Park Studios. El material enviado en respuesta al anuncio, según se informa, más de 50.000 chicas respondieron, se utilizó para el video, mientras que 7 finalistas fueron elegidas para aparecer en el video y otras 30 semifinalistas aparecieron en la portada del disco. Quizás me detuve mucho en esta canción, siendo que la carrera de Prince había empezado muchísimos años atrás. Así que retrocedamos en el tiempo y volvamos al 7 de junio de 1958 en Minneapolis, el día que nació Prince Rogers Nelson. El padre de Prince, John Lewis Nelson, era un pianista aficionado de jazz que tocaba por las noches en algunos bares de su ciudad, mientras que de día tenía diversos trabajos. Por las noches, la banda con la que se presentaba se llamaba The Prince Rogers Trio, del cual tomó el nombre para su hijo. En esa agrupación conoció a Mattie Shaw, la cantante del grupo con la que se casó y sería la futura madre de Prince. A menudo, sobre su padre, Prince decía que este solía ser muy severo en cuanto a música se trate. En algunas biografías se dice que Prince le habría pedido a su padre que le enseñase a tocar, y este se negó. Es por eso que unos años más tarde, Prince aprendería a tocar diferentes instrumentos en la casa de un amigo. Los padres del artista se separaron cuando él tenía 7 años.
y su padre tuvo que dejar el piano en la casa. Y así fue como Prince, teniendo total acceso a él, aprendería a tocarlo. En algunas entrevistas, Prince decía que con el paso del tiempo y el éxito, sintió que su padre sentía algo de celo sobre su carrera. Por lo que se sabe, la relación del artista con sus padres siempre fue complicada. Cuando tenía 16 años, Prince se fue a vivir un tiempo con un amigo que se llamaba André Simon. Con él compartían el gusto musical y este jugaría un papel importante en la vida de Prince. A través de Simon pudo conocer a un productor llamado Pet Willy de Minneapolis. Así como también Simon formaría parte de los proyectos de Prince más adelante. Con tan solo 17 años grabó su primer disco, solo, tocando todos los instrumentos, algo que haría muchas veces a lo largo de su carrera. Su primer trabajo se llamó For You y a los 18 años firmó con Warner Brothers. Este disco fue el puntapié de una carrera llena de éxito, vértigo, virtuosismo, algunas polémicas. Le abrió las puertas a una industria que luego quiso fagocitar su creatividad y contra la que luchó y le costó parte de su carrera. De alguna manera, la fama de Prince se dio de manera casi inmediata. Con un segundo disco, el homónimo Prince, y luego Dirty Mind, ya se encontraba en boca de todos. De hecho, esta sería la época en la que dio una de sus primeras fatídicas entrevistas, algo que no solo lo abrumaba, sino que trató de evitar todo lo que la industria le dejó durante gran parte de su carrera. Durante la entrevista en American Bandstand se lo ve nervioso, esquivo, irónico, y fue algo que lo marcó por varios años, según él mismo, y trató de dar la menor cantidad de entrevistas posibles. Para los 27 años, Prince ya había construido su templo, Paisley Park Studios, una mansión estudio con todo lo necesario para que el artista no tuviese que asomar mucho su nariz fuera de esas paredes. Ubicada en Minneapolis, Minnesota, Estados Unidos, donde había nacido, Paisley Park contaba con estudio de grabación, sala de ensayo, tanto de banda como de escenario. El músico vivía ahí mismo y se aseguró de que en cada uno de los espacios se cuente con el material necesario para grabar por si la creatividad lo sorprendía. Entre For You, su primer disco, hasta Purple Rain, hay 4 discos en medio, que no solo consolidaron la carrera del artista, sino que son icónicos. Su homónimo, luego Dirty Mind, que era muy controversial para las letras explícitas en las que hablaba desde el poliamor o relaciones incestuosas. Luego Controversy, quizás este sería un poco más serio, las letras se irían a un tono más cerca de las cuestiones sociales, y 1999, un disco increíble. Volviendo a la llegada de Purple Rain en el año 1984, el disco, la canción y luego la película fue toda una revolución púrpura. Por un lado, la canción, la balada quizás mejor escrita de la historia, tiene unos datos de color bastante interesantes. La grabación que quedaría del disco suena así de cruda porque es una versión en vivo de un concierto que Prince dio con su banda el 3 de agosto de 1983. La versión duraba más de 13 minutos. De ella se extrajeron los 8 minutos que quedarían en el disco. Por otro lado, Prince, tras escucharla varias veces, notó que la canción tenía cierta similitud con la canción Faithfully de la banda Journey. Se reunió con el tecladista Jonathan Cain y este le dijo que no le importaba, que le dé para adelante, no le importaba la similitud, y es algo que el mismo tecladista diría que agradecería porque la canción Purple Rain era increíble. Con respecto a la letra, el mismo Prince se contactó con Stevie Nicks para que la escribiese una letra, pero cuando ella escuchó la melodía, dijo que no podía tomar semejante responsabilidad, así que le dijo que la escribiese él. Algo que ella también más adelante agradecería porque dijo que la letra era increíble, que había quedado suprema a cualquier cosa que ella pudiese escribir para esa melodía. Con respecto al significado, alguna vez Prince dijo que se trataba de una especie de visión del fin del mundo y estar con la persona que amás en ese momento. El color púrpura son los colores rojos y azules que se mezclan en el cielo cuando el final se acerca. En cuanto a la película, surgió debido a una cláusula que había exigido el artista a su discográfica, Warner, donde solicitaba protagonizar su propia película. Y si bien podía parecer algo raro, la película tuvo un presupuesto de $7 millones y triplicaría esto, triplicaría sus ganancias. De hecho, ganó el Oscar a Mejor Banda Sonora. La historia de la misma, de alguna manera, era como una especie de biopic, pero no del todo, ya que muchos hechos de la trama son inventados. Pero el eje, el mismo Prince,
al que se lo muestra como el personaje de Kid, un joven artista en ascenso, con una especie de furia sensual, importante, con una personalidad intensa, un poco dictatorial. La película fue dentro de todo un éxito y fue icónica, marcó su estética y su carrera. El color púrpura sería entonces sinónimo de Prince. Luego protagonizaría Under the Cherry Moon en 1986, pero no tendría el éxito esperado. Sobre Prince y las discográficas. La historia detrás de la lucha de Prince contra las discográficas es una historia en sí. Es importante mencionarla ya que su creatividad y su carrera estuvo marcada por esta situación. Una de las cosas que comenzó a incomodar al artista era que su compulsividad creativa no encajaba con los planes de la discográfica Warner. Prince quería crear y publicar y seguir adelante, mientras que los contratos pedían un disco cada determinada cantidad de años. Con Warner firmaría 3 contratos, que fueron bastante ambiciosos para la época. A la discográfica le resultaba difícil la relación con el artista. La misma se veía abrumada ante los pedidos mesiánicos de Prince o también por sus arrebatos místicos. Por ejemplo, en 1987 lanzó su disco Sing of a Time, un disco increíble, también supremo en su carrera, marcó un antes y un después. Pero el músico, no conforme con esto, tenía tantas composiciones por editar que formó una banda paralela que se llamó Madhouse, con la que ese mismo año editaría 2 discos más y 2 más le quedarían sin editar. Aún así siguió insistiendo con su disquera y cuando consigue que Warner le dé el ok para que saque su segundo disco a través de ellos ese mismo año, teniendo en cuenta que Sing of a Time la estaba rompiendo, compone y saca otro disco. Pero Prince tiene una epifanía religiosa y decide que el álbum tiene que retirarse. Warner tuvo que retirar todo absolutamente de las tiendas, de todas las bateas, ya que Prince decía que el disco estaba maldito, que era oscuro y que no era respetuoso con Dios. Prince le dijo a su discográfica que no se preocupe, que haría otro nuevo. Es así como en 5 semanas compuso, grabó y masterizó Love Sexy. Finalmente, en 1993, la relación con Warner explota. Hay una demanda de Prince contra ellos. Van a juicio, Prince porque quiere sacar más música al tiempo que se le dé la gana y Warner porque era prácticamente dueño de todo. De hecho, habían registrado su nombre. Eran dueños de todo lo que fuese la marca Prince. El artista ganó el juicio. Puede sacar su música fuera de Warner, pero Warner es la dueña comercial del nombre y de todos los máster de su carrera. Era dueña de su catálogo. Es así como, según cuenta la leyenda, la misma discográfica se presentó en los estudios de Prince y le dijeron que él no podía sacar música como Prince fuera de Warner, que ellos eran Prince. Entonces el músico les dijo: si yo no puedo ser Prince, entonces no lo será nadie. Es así como Prince cambió su nombre por un símbolo impronunciable y se lo empezó a conocer como The Love Symbol, o el artista antes conocido como Prince. Durante la batalla, Prince saldría públicamente con la palabra esclavo escrita en sus mejillas. Todo esto desgastó muchísimo al artista, pero no detuvo su caudal creativo. En 1996 termina su contrato con Warner. Es ahí cuando edita Emancipation, un disco triple que mostraba de lo que era capaz de hacer. Prince se despachó con un disco de 3 horas, que en su portada se podían ver las manos saliendo de las cadenas que lo habían atado durante tanto tiempo a la disquera. Durante esta etapa, Prince finalmente se soltó. Llegó a grabar en un año 12 discos, un disco por mes. Un dato más sobre estos años: Warner editaría más adelante el disco que Prince no quería que publicasen, el famoso disco negro de Prince. Y lo pueden encontrar y es una joyita digna de escuchar y no está maldita. Sobre Prince y las relaciones. Prince manejaba la ambigüedad. Eso le gustaba, jugar con la extravagancia, lo femenino, el deseo. En un documental, una corista que había trabajado con él decía: era nuestro Bowie. Y sí, se parecían. Ambos eran ambiguos, creadores infinitos, grandes artistas. Desde sus inicios, Prince sería controversial para la época. Le gustaba el desafío, tanto en sus letras como en su estética. Desde salir en la portada de su segundo disco, Dirty Mind, donde sale en ropa interior con el uso constante de tacones, maquillaje y purpurina. Los tacos serían de alguna manera una marca y una sentencia para el artista. Él decía que los usaba porque a las chicas les gustaban. También esos mismos tacos con los que bailó
desenfrenadamente y de los que no se bajó durante tantos años fueron los mismos que más adelante le causarían problemas de cadera crónicos y por los que usaría bastón en el último tiempo. En cuanto a las relaciones, estuvo con muchas mujeres, se les conocieron relaciones con varias de las artistas que trabajaron con él. De hecho, le gustaba impulsar el lado creativo con quienes se rodeaba, pero si realmente les interesa ahondar en este tema, les dejo abajo un enlace donde hablan específicamente de todas las relaciones de Prince. Quizás para nombrar la más importante, la que lo marcó, fue la que tuvo con Mayte García. La chica era una bailarina mucho más joven que él y fue su primera esposa. Se casó el 14 de febrero de 1996 y a los 4 meses tuvo un hijo, al que llamaron Amir Nelson, pero que murió apenas unas 2 semanas después, ya que padecía el síndrome de Pfizer. Eso marcó profundamente a la pareja. Unos meses después, Mayte volvería a quedar embarazada y perdería al bebé. De alguna manera, y según varios allegados, todo esto llenó de dolor al artista. Tras la separación con Mayte, un tiempo después, Prince se casaría con Manuela Testolini. Se conocieron cuando ella trabajaba para su organización benéfica y se casaron en el 2001. Aún así, la relación tampoco duró más que unos años. Todo lo que sucedió a fines de los 90 marcó el estilo más sobrio del artista. Desde los 2000 en adelante, esto se trasladó a su música, a su estilo menos extravagante y a sus letras. La década de los 2000 personalmente me encanta. Tiene discos como Lotus Flower, ni hablar de Musicology del 2004. Es la etapa más elegante del artista y de alguna manera hay una reivindicación del mismo, o por lo menos así se vivió en ese momento. Hay muy buenos momentos, como cuando participó en el homenaje a George Harrison, donde hace un solo memorable, o en su aparición en el entretiempo del Super Bowl, tocando Purple Rain bajo la lluvia. Hay tantas cosas para mencionar del artista, desde sus influencias, su legado, su manera de decir poco y no guardarse nada a la vez. Se sabe que tenía más de un roce con algunos artistas, pero que son solo datos de color. Me quedo con su legado musical, con lo que a él más le importaba, que era la música, la armonía, como decía él. Para ir cerrando, algo que no quiero dejar afuera y que estuve pensando mientras escribía esto, es que a veces pienso que podría trazar una especie de paralelismo entre Prince y Frank Zappa, por ejemplo. Ambos eran virtuosos, compositores, compulsivos, ambos grababan constantemente, y así como Prince dejó una bóveda con más de 2000 canciones no publicadas, Frank Zappa también dejó miles de horas de grabación que fueron editando post-mortem con el paso de los años. Ambos eran exigentes con sus músicos, ambos peleaban contra la industria discográfica. En el caso de Prince, los músicos contaban que ensayaban todos los días, unas 10 horas, y que este les hacía repetir varias veces las partes. Así como también tenían ambos una exigencia sobre las sustancias al momento del trabajo, y luego Prince, ya siendo testigo de Jehová, sobre las malas palabras. Multaba a cualquiera que lo hiciese en su estudio. Prince murió el 21 de abril del 2016. Fue hallado muerto en un ascensor en Paisley Park. El artista tenía una adicción a las pastillas calmantes que comenzó a tomar a raíz de sus dolores y problemas de cadera. Su salud se deterioró y no hubo nadie a su lado que le dijese que no. Es por eso que podía seguir accediendo a esos calmantes. Sin duda, ese 21 de abril, la música perdió a uno de sus compositores más importantes de estos últimos 50 años. Pero hay que quedarse con el legado de Prince, que es infinito. Mis discos preferidos de Prince podría decir que son Controversy, Purple Rain, Musicology, 1999, Love Symbol, Parade, Emancipation, Sing of the Time, Lotus Flower. Pero creo que simplemente hay que dejarse llevar, ponerlo en cualquier plataforma y dejarlo correr. Escuchar todo lo que se pueda. Porque lo bueno es que siempre nos vamos a llevar alguna sorpresa o encontrar alguna joyita que no habíamos escuchado. Y hasta acá el video. Gracias por estar ahí. Como les digo siempre, si se suscriben, me dan un me gusta y activan la campanita, me ayudan un montón. También que comenten, todo eso ya se los estoy agradeciendo. Como les decía, no se olviden de contarme y dejarme en la caja de comentarios qué les parece Prince, si les gusta, si lo conocían, qué datos les gustaría agregar, qué les parece importante mencionar. Desde ya, muchas gracias. El conocimiento es colectivo. Soy Gala Claro y los espero en el próximo video.